Hola, bienvenidos un fin de semana más a nuestra tertulia de análisis político en Radio Sefarat. Hoy estamos con Julio Trujillo. Bienvenido, Julio. Hola, buenas tardes. También con Albert Sabanoglu, que nos escucha desde su casa porque tenemos una conexión telefónica. Albert, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Alex. Nos alegra que estés también, no, sí. Aunque no estés aquí, pero como te decía, no te acostumbres a esto porque preferimos Sí, no, es cómodo, estoy viendo aquí el partido del Mundial. Muy bien. No, es una broma. Pues precisamente nosotros sí que acabamos de venir de ver el partido de Argentina, ese 6-0 que ha alegrado mucho a todos los argentinos o de origen argentino en esta redacción. ¿Tú lo viste, Julio? Sí, lo he visto y me ha impresionado mucho favorablemente a Argentina, sí. Bueno, así que España y Argentina están ahí como firmes candidatos a ver si es verdad. A ver si es verdad. Bien, presento a nuestros invitados de hoy, aunque son conocidos de la audiencia de Radio Sefarat. Julio Trujillo es periodista, ha estado en muchos medios españoles, en el ABC, en El Sol, en Política Exterior, y actualmente es director del semanario web civilizacionydiálogo.com. Julio, cuando hace un mes aproximadamente estuviste aquí, nos diste referencia de la página web del semanario. Enseguida accedí a la web, me interesó muchísimo, pero me llamó mucho la atención los colores que son muy parecidos a Web Islam, el verde del Islam, y los contenidos que son todos relacionados con mundo islámico y árabe, ¿no? Sí, porque, bueno, empiezo por lo de los colores. Esta página es heredera directa de otra anterior mía también, aunque fue un poco peor financieramente, que era Panorama Digital, y mantenemos el mismo diseño y le hemos cambiado el color. Porque es verdad que nosotros, en lo que pretendemos plantear en la página, que es civilización y diálogo, no decimos que no haya o que haya choque de civilizaciones. Bueno, yo creo que hay, pero en fin, la página digamos que no se pronuncia esto, sino plantea el problema de la civilización y el diálogo. Que no el diálogo de civilizaciones. No es diálogo de civilizaciones, sino el planteamiento de un debate de civilización y diálogo. Y entendemos que la principal fractura actual de civilizaciones y de la eventual necesidad del diálogo se da entre la concepción islámica de la vida, la política, la sociedad y la concepción occidental, y por eso sacamos más noticias y más reflexiones sobre ese mundo, porque nos parece el punto de fricción interesante. Tocamos otros, pero me parece que la clave está ahí, ¿no? Albert proviene de un país islámico como es Turquía, lleva muchos años en España. ¿Coincides con ese digamos, interpretación de Julio? ¿Esa es la clave hoy en día de reflexión y de los conflictos contemporáneos? Sí, pero no entiendo muy bien cuál es la postura occidental exactamente. Y me puede aclarar un poco, es decir, es una postura de democracia y todo esto. Hombre, yo creo que nos podemos meter en una conversación extensa y kilométrica, pero apasionante. Sí. Yo creo que en lo que yo defino como occidental y que probablemente tiene matices es una concepción de la sociedad en la que ha germinado la libertad individual, la separación de poderes, la separación Iglesia-Estado, las libertades individuales, la filosofía de la tolerancia, el bienestar y la democracia, básicamente, y que eso es un fenómeno único y que ahora mismo está siendo cuestionado desde principios, desde concepciones que entrañan, desde mi punto de vista, una unificación totalitaria de valores y gestión de la sociedad, ¿no? Pero en fin, eso podemos discutirlo más profundamente, ¿no? Yo creo que incluso podemos dedicar alguna sesión, alguna de estas reuniones en la tertulia Radio Sefarat a ese tema, pero si os parece, planteamos los temas del día o de la semana, que son varios como siempre: violencia en Israel, en Gaza, misiles Qassam enviados desde Gaza, reacción del ejército israelí contundente, debatida, controvertida dentro de Israel y fuera de Israel sobre esa respuesta que ha provocado víctimas civiles inocentes. Por otro lado, hacia el final de la semana, de nuevo, una propuesta de tregua de Hamás, que uno no sabe muy bien cómo tomárselo, como 50 años de tregua y luego ya veremos. Otra noticia de la semana fue la visita de Bush, del presidente de los Estados Unidos, a Bagdad. Una manera tal vez de mejorar su popularidad, que estaba a la baja, pero que ha aumentado con la eliminación de al-Zarqawi, el terrorista de Al-Qaeda. También mencionó el cierre de la base de Guantánamo, y quizás, si nos da tiempo, nos gustaría preguntar a Julio y a Albert sobre esa realidad, también controvertida y muy debatida, así como los famosos vuelos de la CIA por Europa, que mencionáis también en el semanario civilizacionydiálogo.com.
Por otro lado, tenemos algún tema más, pero lo dejamos por si queda tiempo. Pero antes de empezar con los temas de Oriente Medio, me gustaría pediros una breve reflexión para dar continuidad al tema que iniciamos la semana pasada, que estuvieron aquí Jacobo Israel y Ángel Fuentes, donde hablamos sobre el problema de las víctimas del terrorismo ante una posible negociación con los terroristas o de quienes apoyan al terrorismo en términos políticos. ¿Cómo conciliar esos derechos de las víctimas, que son derechos a la justicia y a la memoria, básicamente, y estos procesos que se llaman de paz, de conciliación o de negociación, aunque sea, en que necesariamente implican algún tipo de concesión o de transigencia hacia los verdugos? Albert, ¿cómo ves tú este tema en relación a ETA? ¿Está muy claro? O en general, Albert. Sí, Alex, bueno, hablamos un poco antes contigo, hace media hora, ¿no? Que yo realmente no tengo respuestas definidas, pero me gustaría hacer una observación en comparación con lo que pasa en Israel. Hace 2 años, yo creo que era hace 2 años, cuando las cosas estaban muy mal en Israel, hubo una serie de documentales de la CNN, si no me equivoco, y también en la BBC, que fueron a hablar con víctimas, familiares de las víctimas del terrorismo en Israel, ¿no? Y en estos casos, en estos documentales, y yo creo que en otros muchos casos, lo que pasa es típicamente que hay 2 tipos de reacciones, ¿no? Están los familiares de víctimas que dicen que nunca podrán perdonar y que no están dispuestos a ceder nada a los terroristas, que el Estado vaya hasta el final para vengarse, para llevarlos a la justicia, etcétera, ¿no? Pero también era muy interesante que siempre hay otra postura que es diametralmente opuesta a esa de la gente que dice que esto les hace luchar más para la paz, ¿no? Sí, es decir, la pérdida, esto les hace ver que la paz vale la pena, ¿no? Teníamos, precisamente Ángel Fuentes mencionaba a las madres del Líbano, que son madres de soldados caídos en el Líbano, que se manifestaron a favor de la desconexión de Gaza. Ese sería un ejemplo posible. Claro, un ejemplo. Y en también estos hay ejemplos contrarios, ¿no? Siempre existía esta división, ¿no?, entre los familiares de víctimas de terrorismo en Israel. Yo lo único que quería observar es que me sorprende mucho que cuando se oyen las voces de los familiares, etcétera, de las víctimas aquí en España, que la segunda postura casi no existe o no se oye. Es decir, evidentemente no podemos ninguno hablar de esto porque no nos ha ocurrido, ¿no? Yo creo que es un trauma que realmente, si no se ha vivido, no se puede entender al 100%. Pero yo solo estoy haciendo una observación, ¿no? Veníamos justamente, Albert, comentando antes de entrar en el estudio sobre cuál era la situación en España, donde sí que aparece haber un consenso claro, en este caso, sobre la actuación contraria a la actuación del gobierno con respecto a esa potencial o posible o en marcha, a veces no sabemos bien. Sí, yo creo que desde luego es la única vez la única voz que parece oírse desde el lado de las víctimas, una voz enfadada, ¿no? Yo creo que la otra posición prácticamente no existe, que hay personas individuales que pueden defender eso. Sí, pero... Entonces la pregunta es ¿por qué no existe en este caso? Porque en casi todos los otros casos, que son casos también horribles, ¿no?, como lo de Israel, está la otra postura. A mí me da la impresión, y estaba intentando explicárselo a Alex hace unos momentos, de que el problema está en que si la negociación se diera, si digamos el debate ahora estuviera entre cuánto hay que ceder en concreto con ETA, cuánto hay que compensarle en temas de presos políticos, en temas de algún tipo de perdón o de amnistía, que se han producido varias desde el final del franquismo hasta ahora, creo que sería más fácil que aflorara esta posición. El problema es que yo creo que el gobierno se ha metido, desde mi punto de vista, antes de tiempo. Yo estoy en desacuerdo, pero incluso si estuviera de acuerdo, creo que lo han hecho precipitadamente. Se han metido en un aparente proceso de negociación política fuera de cauces constitucionales y con una organización ilegalizada y que
las víctimas hasta ahí no están dispuestas a llegar. No solo las víctimas, sino incluso sectores de las víctimas ligadas al Partido Socialista en esta última manifestación han aparecido al lado de las víctimas con una posición de crítica cerrada contra el gobierno. Sí, hay gente del Partido Socialista que es muy crítica, Rosa Díez, por Rosa ejemplo, Díez o Maite y me parece muy razonable lo que dicen. Lo que pasa es que en cuanto a lo que dices, yo lo que no entiendo es, esta gente entonces tiene información de que el gobierno está negociando o está dispuesto a ceder cosas. Bueno, ¿no? Yo creo que no se trata tanto de tener información, perdona Alex, tanto de tener información, sino de que el gobierno ha anunciado que acepta el plan estratégico que ETA anunció en el estadio de Anoeta, en su famosa asamblea hace 2 años, donde hablaba ya de que la solución final del conflicto sería una mesa técnica para hablar de presos y de contrapartidas desde el punto de vista militar, como dicen ellos, entre ETA y el gobierno, y una mesa política donde se discutiría un nuevo marco para el País Vasco. Entonces el gobierno formalmente anunció que acepta. El gobierno ya ha anunciado que en el verano van a iniciarse los contactos con Batasuna y lo va a presentar en el Congreso a lo largo de esta misma semana, es la propuesta. Y claro, aceptar como método una mesa política al margen del Parlamento antes de que se legalice la organización que representa a ETA, me parece que es un salto importante que es lo que ha producido el aglutinamiento y la reacción masiva de las víctimas y alrededor de las víctimas de sectores sociales españoles. En cualquier caso, veremos cómo se desarrollan estos acontecimientos, cuáles son los pasos que da el gobierno, cuáles son las declaraciones que va dando la banda terrorista y qué están ambos dispuestos a asumir en esa negociación o a ceder o a contribuir. En eso me imagino que nadie realmente tiene una respuesta. Si os parece bien, Albert y Julio, pasamos al tema importante también de la semana, que es la situación en Israel y en Gaza, y ese debate, lo hemos comentado en nuestro programa de repaso en los medios, un debate que hay en Israel sobre cómo y cuánta fuerza usar en contra de esa agresión, que es incontestable, por parte de terroristas de Hamas y de otras organizaciones que lanzan misiles Qassam y, como se ha visto también, otros con intención de enviar otros misiles con mayor potencia y capacidad destructiva sobre Israel. ¿Cuál debe ser la posición de Israel? ¿Cómo debe reaccionar y cómo debe utilizar la fuerza en estos casos? Empiezo, Alex. Adelante. Sí, mira, esto lo comentamos un poco la última vez que estuve y empecé a decirte que realmente es la primera vez, creo, en muchos años que la reacción israelí empieza a ser totalmente incomprensible desde mi punto de vista, ¿no? Repito lo que he dicho antes, quizás ellos tienen información privilegiada que nosotros no tenemos, ¿no? Pero realmente la reacción ya desde el principio a la elección de Hamas a mí me pareció no muy razonable, porque el propio gobierno israelí ha hablado muchas veces con terroristas y además Hamas mantiene una tregua, ¿no? Pues eso se ha puesto en cuestión, si esa tregua realmente se mantiene, y por otro lado también se dice en Israel que el gobierno de un Estado tiene que defender a sus ciudadanos ante las agresiones. En ese sentido, tal vez estén... Vale, pero estos son palabras que siempre se dicen, ¿no? Pero de facto las reacciones de los gobiernos israelíes, de las fuerzas israelíes, siempre están muy, muy calculadas, ¿no? En cuanto a sus efectos. Esa es otra pregunta que muchos hacían. Desde el punto de vista pragmático, ¿esto dónde llevaba, Julio? ¿Tú cómo lo ves? Exacto, es lo que quiero decir. Yo lo que no entiendo es desde el punto de vista pragmático, ¿no? Vamos a ver. Luego, claro, entramos en la moral también, el punto de vista moral también. Porque son dos aspectos. Vamos a pedirle a Julio su opinión también. Sí. En mi opinión, que conozco menos que vosotros, probablemente el problema visto de cerca, pero en mi opinión, las respuestas israelíes siguen con el mismo nivel de cálculo que antes, que es decir, mucho. Lo que ocurre es que ha cambiado radicalmente, es decir, ahora al frente del gobierno palestino está una organización que no solo quiere destruir lo que ellos llaman la entidad sionista, sino reislamizar todo el Oriente Próximo. Lo decía en su programa electoral y parece que no se desdicen de eso. A su vez han entrado en una lucha por el poder y por el control del presupuesto y de la fuerza con el gobierno palestino anterior. Digamos que ahora hay 3 elementos en la escena y que Israel tiene necesidad de mantener el mismo nivel de autoridad frente a los atentados terroristas y a su vez dejar el mismo margen para que entre ellos
se vean obligados a hacer algún tipo de pacto en relación con el reconocimiento de Israel y con la aceptación de un mecanismo de discusión para llegar a un acuerdo estable y definitivo. ¿Podemos pensar que esta última oferta hace un día o 2 días de Hamás de nuevo una tregua, que también es que a mí me llama mucho la atención? Esto es como entre Zapatero y Rajoy, que un día rompen relaciones y al día siguiente... Sí, esto ya es para reírse, ¿no? Sí. Pero, no sé, ¿se puede ver un poquito en esos términos? Sí. ¿Es una reacción de Hamás a ese ataque tan contundente israelí? Sí, pero a mí me da la sensación, pero puedo estar metiendo la pata porque insisto que aquella es una situación muy complicada y habría que estar muy dentro de la situación para analizarla. Pero me da la sensación de que la afirmación de Hamás de una nueva tregua, que luego la cumplirán o no, como siempre, es más un anuncio hacia Abu Mazen que hacia Israel. Es decir, me da la sensación de que está buscando margen de encuentro con Abu Mazen y de que no le acusen de que está dinamitando los últimos puentes del proceso para poder mejorar su mecanismo de negociación con la autoridad nacional, con el presidente de la Autoridad Nacional Palestina. Y que respecto a Israel van a seguir igual, proclamarán la tregua y luego tirarán cohetes Kazán sobre Siderot en un momento determinado si lo consideran que mejora su posición negociadora o no, que en última instancia era el mismo planteamiento que Arafat. Lo que pasa es que aquí interviene el islamismo, y Arafat ya había hecho un largo recorrido de aceptación de cosas, como era en teoría la renuncia a la destrucción del Estado de Israel, en teoría la aceptación de una serie de acuerdos, en fin. Todo ese proceso se ha puesto el cuentaquilómetros a cero con la victoria de Hamás en las elecciones, con la diferencia que mantienen un presidente que no tiene el cuentakilómetros puesto en el mismo sitio y que además discuten entre ellos. Yo creo que en esta situación compleja es donde Israel no puede ceder en sus actos de autoridad y de respuesta, pero al mismo tiempo tiene que tener inteligencia para jugar en ese terreno a tres, ¿no? Otra noticia de la semana es has mencionado el enfrentamiento interno palestino, es ese asalto al Parlamento palestino por parte de funcionarios que exigen el pago de su salario. Las imágenes fueron tremendas, ¿no?, las que vimos en televisión. Esta semana que he vuelto a consultar civilizacionhidalgo.com, he leído un artículo interesante sobre la situación en Irak. ¿Sois optimistas en Civilización Hidalgo? Porque decís que hay elementos como para pensar que hay un cambio en la correlación de fuerzas en el país árabe ocupado, cito. Sí, esa fue la expresión un poco políticamente correcta también, ¿no? Yo me da la sensación de que sí, que empieza a haber un cambio en la correlación de fuerzas, y que las fuerzas de seguridad iraquíes poco a poco van fortaleciéndose, poco a poco, que si bien la muerte de al-Zarqawi no es un elemento estratégicamente decisivo, pero sí que se produce en un momento en que dentro de la propia Al-Qaeda había algunas discusiones sobre el liderazgo. Y luego hay que tener en cuenta, como también comentamos en la página, que Al-Qaeda es la que provoca más muertos, pero no es la que hace más atentados. Es decir, no es la de mayor actividad terrorista, aunque es la más emblemática, la más peligrosa, porque tiene una marca, digamos, internacional y un emblema, y es la figura de Bin Laden. ¿Está claro distinguir cuándo un atentado es de Al-Qaeda y cuándo es... Yo creo que lo tienen difícil de hacer. Bueno, yo no lo llamaría resistencia en ningún caso, yo lo llamaría terrorismo. Yo lo llamaría terrorismo siempre, pero yo creo que debe ser difícil allí sobre el terreno. Pero vamos, los expertos dicen que si bien toda la sucesión de atentados contra la comunidad chiita buscando un enfrentamiento entre comunidades puede haber sido parte de Al-Qaeda en un momento determinado, porque entiende que los chiitas pueden convertirse en aliados de la normalización desde el punto de vista occidental. Hay otros atentados más de tipo tradicional, digamos, contra las tropas de ocupación, contra los colaboradores, que pueden no ser de Al-Qaeda. Lo que pasa es que ahí, como pasa muchas veces también en Palestina, las líneas divisorias entre grupos terroristas a veces son inexistentes y son porosas, y hay doble militancia, y hay gente que está en dos grupos a la vez. Sí, uno de nuestros invitados dijo una vez que había outsourcing, ¿no? Sí, efectivamente. Hay como ¿no? una subcontratación. Claro, efectivamente, claro. Albert, ¿estás al tanto también como lector? No, yo no tanto como Julio. Es decir, yo sigo la prensa americana, sigo todo tipo de cosas que se publican sobre esto, y la situación, las informaciones que dan realmente son muy pesimistas, ¿no?, sobre la situación en Irak. Pero fuera de esto no tengo más información. Lo único que quería constatar, un dato que me pareció divertido, bueno, divertido no es la palabra exacta, era interesante. Casi 2 días después de la muerte de al-Zarqawi, los Estados Unidos, eso sale en la CNN todo el tiempo, ya han anunciado el nombre de su sucesor.
A mí me parece muy raro eso. No sé qué pensáis de esto, pero sobre todo para la moral, ¿no? Sí, era un gran efecto para subir la moral, ¿no? De la muerte de Zarqawi, y de repente dicen, bueno, ya tiene sucesor. Hombre, yo creo que tú lo planteas con cierto sentido del humor, pero que la secuencia de hechos es otra. Yo que primero matan al Zarqawi y a todo su grupo de colaboradores. Al-Qaeda en Internet explica que ya hay sucesor y dan el alias, y lo que hace el Pentágono es decir, ese alias corresponde a fulano de tal, tratando de dar sensación de eficacia, y ya sabemos quién es, y también está entre nuestros objetivos. Eso fue la secuencia un poco distinto, ¿no? Lo tenemos bajo control, ¿no? Sí. Vosotros destacabais, Julio, también que la importancia de Jordania en la lucha contra el terrorismo en Irak, porque la captura... Que en la muerte de al-Zarqawi ha tenido una importancia excepcional Jordania, la inteligencia jordana. Primero porque a mí me da la sensación, esto no se puede afirmar y probablemente incluso aunque se supiera, probablemente no convendría contarlo, de que toda la información que permite la localización definitiva del Zarqawi surge de Jordania, que desde allí, con una serie de medidas de seguridad excepcionales, se ha garantizado que la información que existía no circulara en Irak para evitar que en las nuevas fuerzas iraquíes pudiera haber algún topo o alguien que no fuera suficientemente discreto. Y además de que provenir de ahí se han implicado especialmente, según nuestras noticias, había militares jordanos sobre el terreno en la acción contra el Zarqawi. Eso, en un momento además en que Jordania quiere hacer de buen padrino en el tema palestino, intentando mediar, tiene una importancia desde mi punto de vista excepcional, que cambia también algunas cosas. Jordania... Ellos se temen a sus propios islamistas, ¿no? Primero temen a sus islamistas, segundo al Zarqawi era jordano, tercero les hizo un atentado allí tremendo, después lo tuvieron detenido y se les escapó por una identificación errónea. Es decir, que digamos que las humillaciones sucesivas al régimen jordano y su propia necesidad política les ha llevado a implicarse. Yo creo que es el primer país árabe abiertamente implicado en la lucha contra el terrorismo en el terreno iraquí, y eso me parece que tiene una importancia excepcional. Sí prosigue, si de aquí no se deriva una ruptura, pero a mí me parece importante, sí. A mí me gustaría terminar preguntando a Albert, que también sigue la prensa turca y está obviamente vinculado a su país de origen, cómo se ve desde allí, cómo se ve en Turquía la situación en Irak, porque digamos que ellos son uno de los grandes perjudicados, ¿no?, por la situación de los kurdos en el norte de Irak. Albert. Bueno, perjudicados, sí, ellos se ven como perjudicados, sí. Pero claro, lo de los kurdos es bastante culpa propia, ¿no? Bueno, esto lo hemos comentado, sigue habiendo mucha preocupación sobre el tema kurdo, ¿no? Porque el norte de Irak prácticamente es independiente, goza de mucho apoyo material de parte de Estados Unidos, entonces han subido los niveles de vida, y eso es un muy mal ejemplo para los kurdos de Turquía, que no viven precisamente bien en la zona próxima a Irak, ¿no? Esa preocupación sigue, y con esto también ha habido un brote de nacionalismo, y bueno, esto tiene otras razones, también tiene que ver con el proceso de entrada y la frustración de la comunidad europea, etcétera. Pero bueno, el nacionalismo, como siempre, ha tenido entre sus objetivos conspiraciones imaginarias, kurdo-americanas, israelíes, europeas, todos juntos. Sí, recuerdo que lo comentaste un día en un repaso a la prensa. Sí, pues este estado de crispación sigue y me temo que empeora en Turquía. Y además un poco también tiene que ver con la inhabilidad o los deseos ocultos del gobierno llamado islamista moderado, que no sabe bien manejar la situación, y también esto tiene mucho que ver, claro. Sí, que además aparentemente las relaciones entre Tayyip Erdogan y los americanos estaban en una situación delicada últimamente, ¿no? ¿O había habido más encontronazos? Sí, ha habido un momento muy delicado. Lo que pasa es que otra vez, un poco en clave de humor, yo realmente soy incapaz de entender cómo esas relaciones diplomáticas se consideran que han tocado fondo una semana, y 2 semanas después de repente todo se ha arreglado, o parece serlo, ¿no? Es decir, los americanos últimamente han declarado de repente que ellos entienden que esta opción de gobierno que tiene Turquía ahora es la mejor y casi la única por ahora, ¿no? Es decir, siendo pragmáticos,
Bueno, bien, pero ha habido una pequeña mini crisis, claro, con lo de invitar al representante de Hamas a Ankara y, como digo, dar bandazos. Bueno, lo comentábamos hace poco, ¿no? Albert, creo que estabas tú aquí en los estudios, que hay cambios importantes en la política exterior estadounidense, cambios en el Departamento de Estado que han implicado también una reorientación de la política exterior, tal vez más hacia el pragmatismo. Sí. Albert Savanoglu y Julio Trujillo, tenemos que terminar aquí. Muchas gracias por estar hoy con nosotros, tú virtualmente, Albert, y Julio por venir a los estudios. Y en fin, Albert, que corrijas muchos exámenes, que sé que es el mes de corrección, lo sé por experiencia propia, y a Julio le deseamos mucho éxito con Civilización y Diálogo. Gracias. Bueno, encantado, gracias. Albert, a ver si nos conocemos físicamente. Sí, espero conocerte, y yo voy a leer el sitio web. Bueno, eso está bien, pero no es imprescindible, podemos tomar un café igual. Sí. Vale, muy bien. Bueno, nada más. Feliz fin de semana a los dos. Shabbat Shalom para todos. Shabbat Shalom.